Bien, pues en este vídeo vamos a hacer el footer, así que vamos a empezar a añadir las fuentes que seleccionamos. Dijimos que íbamos a utilizar Google Fonts y esta era la de Ubuntu, la que yo quería, así que era tan simple como utilizar aquí el link que ellos te dicen que tienes que añadir al CSS, perdón, al HTML para que enlace con el CSS, así que lo voy a poner aquí. ¿Por qué aquí? Porque los CSS tienes que añadirlos según quieres que cargue. Lo primero que tiene que cargar es el normalize, después las fuentes y después ya el estilo tuyo, para que así pues todo vaya cargado en orden. Y lo que vamos a hacer aquí en el body es que el font family, perdón, le vamos a poner que sea de tipo Ubuntu, que es el que... Bueno, esto de hecho Google mismo te dice cómo tienes que hacerlo, aquí lo ves. El código te dice que lo pongas así para que ya se asocie a Ubuntu. Y esto después es por en caso de que no se pueda cargar esta fuente por cualquier cosa, pues para que se utilice esta otra. Vale, pues entonces con esto ya tenemos las fuentes agregadas. Y ahora lo que tenemos que hacer en el footer es poner, ahora ya cualquier texto que queramos saldrá con esa fuente. Y en el footer tenemos aquí todo esto, ¿no? Tenemos el div de Money YouTube y el social media. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esta parte y ya después hacemos la de los botones sociales. Así que vamos a poner aquí un enlace, porque eso tiene que ser un enlace al vídeo de YouTube donde explico cómo ganar dinero con YouTube. Entonces aquí vamos a poner un figure que tenga su IMG y el fig caption. Y todo va a ser un enlace. Entonces aquí el texto va a ser cómo ganar dinero así en YouTube. Vale. Si yo aquí actualizo, ahí me sale esto con enlace, con la fuente de enlace que es así fea. Y el IMG, vamos a ver la ruta que tiene que tener. Voy a cambiarle el nombre porque esto no es un nombre normal. Money, voy a poner money.gif. Así que img money.gif. Ok. Actualizo y ahí me sale la foto descolocado todo. Vamos a empezar a reparar todo esto. Así que me vengo aquí al footer y hago lo siguiente. En primer lugar le voy a quitar la anchura específica que le hemos estado poniendo, porque esto ya no tiene sentido. Y en la parte del money le quito el background gray porque esto tampoco tiene sentido. Así que esto simplemente lo que vamos a hacer aquí es, pues, esto lo elimino. Y bueno, no, porque aquí voy a poner el enlace. Voy a poner que sea position relative y ocupe un 100% de anchura para que no se me vaya. Vale, lo tengo aquí. Y ahora hacemos lo siguiente. Me copio toda esta ruta y le vamos a decir que el figure y el figure img tienen que tener un 100% de anchura y sin márgenes. Y ahora ya aquí se me tiene que haber actualizado y ahí lo tienes, ¿no? Ahí está esa página. Y ahora vamos a ir, bueno, pero esto en realidad no quiero que tenga un 100% de anchura, quiero que tenga, bueno, el IMG sí, pero el figure le vamos a cambiar. Al figure le vamos a poner el margin 0 y una anchura del 80% con unos márgenes del 10%. Esto significa que al actualizar ahí se va a ver más pequeño. Perfecto. Y cuando yo esto lo agrande, pues igualmente tiene que ir haciendo esa sensación, que ya después le haremos para que esto no sea siempre así. Vale. Y ahora el color se lo vamos a poner el clarito, el F7, F7, F7 y text decoration none, que eso es el subrayado. Ahí está. Y todo esto es un enlace. Así que ya simplemente me queda por ver cuál es el enlace que tiene ese vídeo y ponérselo aquí. Dinero, aquí está.
Me voy a copiar el enlace. Estos son los vídeos que están programados para subir, que ustedes no deberían de haber visto. Copiar ruta del enlace. Y ahora aquí se la pego. Perfecto. Y ya cuando haga clic se me abre. Así que ya está. Ya está esta parte. Lo siguiente es los botones de las redes sociales. Pero quiero que esto sea responsive. No quiero que esto sea siempre así tan grande. Ahí lo tienen. Como esto ya lo hicimos. Como el responsive se me tiene que hacer así. Vale, lo que pasa es que esto queda exagerado, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí una anchura máxima. Una anchura máxima al figure. Que sea máxima anchura. Le vamos a poner 300 píxeles. Porque más ya queda ridículo, ¿no? Entonces actualizo. Y aquí vemos que de ahí ya no crece más. No crece más, no crece más. Y aunque yo esté en la versión total, ahí lo tengo. Ese tamaño sí está bien. Y aquí los botones de las redes sociales, pero esto ya no crece más. Ok. Vale, pues esto es lo que yo quería. Y ahora ya avanzamos al botones de las redes sociales.